Cuando huele a carne podrida, ni el incienso ni las oraciones sirven de nada, especialmente si se trata de carne real, especialmente si aún está viva. Margarita de Chalon, reina de Francia, prima segunda del difunto Carlos Maffei y única mujer que mantuvo su influencia en el consejo bajo dos gobernantes, enfermó de forma silenciosa. Todo comenzó, como escribió más tarde el médico real Pierre d'Albon, con un endurecimiento de las mamas tras un parto difícil, complicado por fiebre y convulsiones. Era su tercer hijo. Los dos anteriores habían fallecido. Este sobrevivió, pero, irónicamente, el nacimiento del heredero supuso el principio del fin para su madre. Al sexto día después del parto, la reina empezó a tener fiebre. Rechazaba la comida, pedía agua fría y se quejaba de dolor de cabeza. La fiebre no bajó durante 3 días. La corte pensó que se trataba de fiebre posparto, pero bajo el pecho izquierdo comenzó a formarse una hinchazón, y la piel se tensó tanto que se rompió al tocarla ligeramente. De la fina grieta salió un líquido turbio con olor a pus. Los médicos comenzaron a lavar los vendajes con vinagre, aplicaron ungüento de ajenjo y compresas de hojas de salvia. Esto ayudó durante medio día. Al 10.º día, el olor de los aposentos reales se percibía en los pasillos vecinos. Las damas de compañía sostenían pañuelos con esencia de rosas. 2 sirvientes pidieron ser trasladados a la cocina. Uno de ellos dijo más tarde: allí, entre las vísceras y las cabezas de pescado, no huele tan mal como cerca de ella. El doctor D'Albon insistió en la intervención quirúrgica. Según la descripción, el tumor estaba cubierto de manchas negras y rojizas. La piel se había ablandado y en algunos lugares se desprendía del tejido interno. Los médicos la operaron. La zona afectada se abrió sin anestesia. Apenas sangraba, en su lugar salía un pus grisáceo y viscoso con restos de tejido muerto. Uno de los vendajes se deslizó ante los ojos de todos. Era como si el propio cuerpo lo repeliera, escribió uno de los sirvientes, como si la carne quisiera respirar por sí misma mientras se descomponía. Al 12.º día, la reina dejó de levantarse. Volvió la fiebre. La hinchazón se extendió al costado y aparecieron convulsiones en el brazo izquierdo. La caja torácica se deformó. La respiración se volvió sibilitante y la voz ronca. El rostro se volvió grisáceo y, a veces, de la boca salía un ligero olor a carne en descomposición. Algunos decían que provenía de los pulmones. Otros, que el hedor venía del pecho y subía directamente a la garganta. Nadie lo sabía con certeza. Se inició el aislamiento alrededor de la reina. Dejaron de permitir la entrada a los cortesanos. Solo podían entrar el médico jefe, el sacerdote, 3 hermanas de la caridad sin nombre y el capitán de la guardia. La habitación se cubrió con telas impregnadas en vinagre y cera, pero incluso a través de ellas se filtraba el olor. Lo comparaban con la piel húmeda y el queso podrido dejado al sol. Uno de los oficiales del palacio, que pasaba por delante de los aposentos, se desmayó y luego afirmó que sentía como si algo se estuviera cociendo dentro. Las habitaciones comenzaron a desinfectarse quemando resina y corteza de roble. Las sirvientas se quejaban de dolores de cabeza y náuseas. Se hizo un segundo intento de drenaje, pero los tejidos ya no cedían. El cuchillo se hundía en una masa blanda sin encontrar resistencia. El médico Baltasar Tremón escribió en su nota: el pecho ya no ofrece resistencia, se está descomponiendo. Si no supiera que tengo ante mí a un ser humano, lo tomaría por un cadáver. La psique de la reina comenzó a desmoronarse. Rechazaba la comida y no hablaba, salvo para repetir una frase: él se alimenta. Cuando le preguntaban quién, no respondía. Solo se abrazaba a sí misma y gemía en silencio. A veces, en un letargo opiáceo, llamaba a su madre, a veces a su bebé muerto. Una vez, en un delirio, susurró: «Me muerde el pezón, con los dientes». Los sirvientes comenzaron a desaparecer.
Según la versión oficial, fueron trasladados. En realidad, algunos murieron por contagio, 2 huyeron y 1 fue encontrado ahorcado. El miedo crecía, los rumores se extendían. En la ciudad se empezó a decir que la reina llevaba al diablo dentro, que su carne estaba castigada por los pecados de su linaje, que no moriría hasta que todo fuera devorado. El consejo comenzó a preparar en secreto la regencia. El rey, encerrado en la abadía de Notre-Dame de Chartres, no salía. Su firma en los documentos importantes era sustituida por la del duque Armand, leal al duque de Blois, enemigo acérrimo de la difunta reina. Corrieron rumores de que fue él quien mezcló algo en la pomada para el cuidado posparto. El Vaticano guardaba silencio. Los embajadores esperaban. La corte vacilaba. Solo el pueblo quemaba velas, esperando que la muerte de la reina pusiera fin a la interminable serie de malas cosechas y enfermedades. Pero la muerte no llegaba, se prolongaba. Cada nuevo día era una tortura, tanto para ella como para toda Francia. El pecho ya no parecía parte del cuerpo humano. Se había ennegrecido, se había hundido y segregaba coágulos de color marrón oscuro. La temperatura de la reina se mantenía en 40 grados. Tenía los párpados hinchados y se le caía el pelo a mechones. Al respirar, se elevaba vapor de debajo del vestido, no por el calor del cuerpo, sino por el calor putrefacto del interior. El médico Tremont, en su último informe antes de desaparecer, escribió: «No duerme, está tumbada con los ojos abiertos y mira, no a nosotros, a través de nosotros». En la segunda quincena de noviembre, 23 días después de que se detectara por primera vez la putrefacción, el Palacio Real se dividió en 2 zonas, la limpia y la contaminada. Así se denominaban en la correspondencia entre los médicos y los oficiales. Se consideraban contaminados los aposentos de la reina, la cocina, el hueco de la escalera y los 2 pasillos que conducían a la galería principal. Todos los que permanecieran en ellos más de 10 minutos debían quemar su ropa y lavarse con vinagre. De las 8 sirvientas asignadas a turnos rotativos, 6 escribieron peticiones para renunciar a su título de cortesanas. Una desapareció. La última fue encontrada en la sacristía. Se había clavado una cruz de plata en la garganta. En ese momento el pecho de la reina perdió su integridad. Según los informes de los médicos, el tejido se separó de la pared torácica y comenzó a acumularse líquido cadavérico bajo la piel. El pus, el líquido seroso y los productos de la descomposición de las proteínas se filtraban a través de los vendajes y caían sobre el abdomen. De uno de los bolsillos en descomposición, el médico extrajo un trozo de tejido muscular, parecido a un hígado en descomposición. Según sus propias palabras, al intentar cauterizar la zona con un hierro al rojo vivo, la reina gritó tan fuerte que los guardias salieron corriendo de su puesto. Los sirvientes señalaron que era imposible respirar cerca de ella. Ni siquiera detrás de la cortina, ni siquiera con vendajes, ni siquiera a 2 pasos de la ventana. Uno de los guardias, tras el cambio de guardia, se quejó de náuseas, mareos y un fuerte olor que se le había impregnado en la piel. «Me lavé 3 veces y seguía oliendo como si viniera de un matadero», dijo. Más tarde comenzó a tener fiebre, similar a la de la reina, y 3 días después murió en la enfermería del monasterio. Margarita se encontraba en un estado de conciencia confuso. Apenas hablaba, solo susurraba las mismas palabras. «No abras la boca, puede entrar». A veces llamaba a los sirvientes por nombres que ya no existían en el palacio. A veces pedía que le dieran de comer a un niño que no estaba con ella. Intentó levantarse varias veces, pero se caía. Sus movimientos eran convulsivos, le temblaban las manos y tenía las uñas azuladas. En la tercera semana, de debajo de las uñas, salió un líquido oscuro cuya composición nunca se determinó. Tras otra autopsia del foco de putrefacción en la cavidad torácica, los médicos decidieron abandonar cualquier intervención.
Oficialmente por riesgo de contagio, extraoficialmente por miedo. Uno de los cirujanos, Jean Coven, declaró durante la autopsia: esto no es anatomía, es podredumbre en la carne. No lucha por la vida, lucha por descomponerse. 2 días después fue encontrado en su habitación con los dedos cortados. Nadie oyó ningún ruido. El informe indica: probablemente lo hizo él mismo. Se desconocen los motivos. El sacerdote, el padre Béranger, al que se le permitió confesarla, escribió más tarde en una carta al prior del monasterio de Saint-Vincent: no oí palabras, sino un jadeo. Intentaba susurrar. Me incliné. Ella dijo: ¿tú también quieres morder? Y se rió como un recién nacido. La carta fue confiscada. El superior desapareció. El consejo oficial se reunió sin la presencia del rey. La cuestión era una sola: declarar muerta a la reina. Según las normas jurídicas, el estado de incapacidad mental y descomposición corporal podía equipararse a la pérdida del trono. Las opiniones se dividieron. El duque de Blois propuso proclamar el inicio de la Santa Partida y transferir la regencia al duque Armand. El cardenal Laroche se opuso, alegando el temor de Dios y la necesidad de un final cristiano. La cuestión quedó aplazada. Los rumores llegaron a las calles. En París circulaban historias sobre la reina, cuyo cuerpo se arrastraba por las salas durante la noche, salpicando las paredes con pus negro. Algunos afirmaban haber visto luz en su ventana, aunque las ventanas estaban cubiertas con telas por dentro. Multitudes se congregaban a las puertas del palacio. Un adivino gritó: ya ha muerto, pero no ha dejado de vivir. Lo golpearon. El rey seguía en silencio. Se encerró en su celda del monasterio. Según los rumores, comenzó a tener alucinaciones. Ordenaba a una sirvienta que le trajera agua a Margarita y guardaba junto a la cama un trozo de vendaje con olor a cadáver. En una carta del abad, conservada en los archivos de la abadía de Fontevraud, se dice: ya no gobierna, susurra con ella, incluso cuando está solo. Mientras tanto, el pecho se pudrió por completo. La zona debajo de la clavícula se reventó, dejando al descubierto la cavidad interna. De ella salió más de medio litro de un líquido negro con un tinte verdoso. En el interior había coágulos. Uno de ellos cayó al suelo. Al día siguiente, a pesar del frío, comenzaron a aparecer moscas en la habitación. Se decidió trasladar el cuerpo a una celda aislada, pero la reina aún respiraba. Abría los ojos. Gimió. Al cabo de 38 días, los guardias se negaron a entrar en la habitación. La guardia fue sustituida por voluntarios entre los monjes. Se les obligó a guardar silencio bajo pena de excomulgación. Más tarde, los cadáveres de varios de ellos fueron encontrados en los sótanos con la palabra come garabateada en el pecho. Al amanecer del 41º día, dejó de reaccionar. La temperatura bajó. Los ojos permanecieron abiertos. No se le sentía el pulso. Los médicos no se atrevían a declarar la muerte. Uno de ellos confesó más tarde: esperábamos, pero no con esperanza. Esperábamos a que el hedor no se hiciera eterno. El fallecimiento de la reina Margarita no se anunció hasta 4 días después de que dejara de respirar. El motivo del retraso fue la imposibilidad de determinar la fecha exacta de la muerte, debido a los extraños signos fisiológicos que presentaba el cuerpo. Durante las 3 noches posteriores a la muerte clínica, los empleados informaron de sonidos débiles e intermitentes procedentes de su garganta, que parecían un silbido o un crujido suave. Uno de ellos, el hermano de Tom, juró que vio cómo la piel del cuello se movía, como si alguien se estuviera revolviendo debajo. El informe de constatación de la muerte fue firmado por el doctor Jérôme de Salem. La redacción era la siguiente: los órganos no funcionan. No hay latido cardíaco.
Los ojos están vidriosos, el abdomen está hinchado y se ha reventado en la parte inferior del tórax. El olor es insoportable. El cuerpo emite calor, pero no está relacionado con la vida. Los primeros intentos de preparación para el embalsamamiento se detuvieron ese mismo día. Tras abrir los paños mortuorios, se descubrió que los tejidos se habían convertido en una masa negra y pastosa, y que la zona entre las costillas y el abdomen estaba completamente destruida. De los restos del pecho sobresalían larvas, algunas del tamaño de un dedo, que se movían. Uno de los monjes gritó y dejó caer el recipiente con vinagre. Los asistentes se negaron a continuar. El doctor Salem se vio obligado a redactar un informe. El cuerpo no es apto para su preparación. Debe ser aislado, sellado y enterrado sin autopsia ni ritual. El ataúd se preparó a toda prisa. Fabricado en plomo, envuelto 3 veces en tela impregnada de resina, fue depositado en un sarcófago de tierra en la cripta lateral de la capilla de San Lázaro. El entierro tuvo lugar por la noche, con las puertas cerradas, en presencia de un solo sacerdote y 5 guardias. Las velas se apagaron 3 veces, al bajar el ataúd, al sellarlo y cuando el sacerdote comenzó a leer la oración. Después de la tercera vez, se negó a continuar. La última línea quedó sin terminar. En su diario se encontró la siguiente anotación. No era un alma, era carne rechazada por el cielo. El pueblo no pudo asistir al funeral. La noticia de la muerte de la reina no se dio a conocer en las iglesias de la ciudad hasta 2 días después. Decía así: Su Majestad ha fallecido tras un largo sufrimiento. Su voluntad es el silencio y la humildad. Que su muerte sea la purificación del país. Pero la paz no llegó. Los sirvientes continuaron quejándose del olor en los pasillos incluso una semana después del entierro. Las habitaciones donde yacía la reina fueron selladas, pero las paredes seguían calientes. Uno de los albañiles que participó en el tapiado de la puerta murió al día siguiente de una inflamación pulmonar. Decía que la piedra respiraba. Su ayudante fue encontrado en los establos con la cara vendada y una nota que decía: «Ella llama, no está allí». Las habitaciones fueron limpiadas con fuego. Todo el contenido, telas, muebles, cortinas, fue quemado en el patio interior. Los testigos informaron de un humo negro y espeso que olía a grasa hervida y hierro. Durante el incendio se oyeron crujidos y estallidos. Algunos creyeron que eran los restos de insectos dentro de la tela. El doctor de Salem abandonó el palacio. Más tarde lo encontraron muerto en Blois, en una posada. Le salía vapor por la boca. Tenía una quemadura en la cara. El cuerpo no se conservaba en frío. Mientras tanto, en la corte comenzó una redistribución del poder. El duque Armand entró en el Consejo de Regencia. Con el pretexto de restablecer el orden, inició una purga de los partidarios de la difunta reina. Fueron arrestados el administrador del tesoro, el barón de Sus, el capellán mayor, el padre Henri y 2 consejeros de la familia de Bolé, todos ellos sin juicio. Se registraron sus casas. Se destruyeron las notas personales encontradas, pero, según los rumores, contenían descripciones de los últimos días de Margarita e indicaciones sobre los registros secretos de los médicos. Se reforzó la guardia militar. La guardia en la cripta, donde descansaba el cuerpo de la reina, estaba de servicio las 24 horas del día. Las órdenes oficiales decían: medidas preventivas en relación con el estado especial de los restos. Sin embargo, uno de los soldados, posteriormente destituido, declaró bajo juramento: por las noches sale un olor de debajo de la losa, la piedra se cubre de sudor. Oímos jadeos. Uno de nosotros vio cómo la tierra se hundía y volvía a levantarse. No es el viento. El cardenal Laroche fue destituido de su cargo por negarse a firmar una nueva orden para el traslado de la reina al panteón familiar. En una carta a su hermano escribió: «Queréis que la trasladen al lugar donde descansa su madre, pero ella ya no es ella, y no es una difunta.
Ella existió, pero no murió. Se descompuso, y esa descomposición no ha terminado. Por París corrían rumores de que unos monjes habían visto a una mujer con una corona de noche, de pie junto al pozo del jardín de la abadía, que se veía luz en las ventanas del ala cerrada, que la leche de las mujeres del barrio de Saint-Lazare se había vuelto espesa y turbia. Una mujer que había dado a luz afirmaba que su bebé rechazaba el pecho y lloraba hasta que le envolvían en un pañuelo en forma de cruz. El consejo exigió que se pusiera fin a la propagación del miedo y las supersticiones. Varios comerciantes que vendían grabados con la imagen de la reina en descomposición fueron condenados públicamente a 6 años de trabajos forzados. Sin embargo, las sombras seguían creciendo. En el lenguaje popular apareció la expresión «ella se pudre humildemente». Casi un mes después de su muerte, el cuerpo fue finalmente exhumado en secreto. El duque Arman encargó la tarea a 3 médicos traídos de Gante. Sus nombres no figuran en ningún sitio. 2 días después abandonaron el país. Los testimonios transmitidos por los monjes decían lo siguiente: la tapa del sarcófago estaba rota cuando se abrió. En el interior había marcas de presión. Los huesos se conservaban, pero los tejidos se habían convertido en un sedimento ceniciento y marrón. Se registró un movimiento inexplicable bajo la tapa hasta el último momento. La nueva tumba se llenó de cal, se envolvió en hierro y se volvió a bajar, pero esta vez más profundamente, 3,5 metros por debajo de la cripta. La entrada a la antigua sala quedó tapiada para siempre. Tras estos acontecimientos, el número de matrimonios en París se redujo drásticamente. Varios sacerdotes se negaron a casar, alegando que la tierra no estaba purificada. Uno fue ejecutado por herejía. En los cementerios comenzaron a aparecer tumbas de niños con la inscripción «sin alimentar». Y en el ala antigua del palacio, incluso meses después, no se mantenía encendida ninguna vela. Era como si su llama se ahogara. Habían pasado 3 meses desde el anuncio oficial de la muerte de la reina. La corte guardaba silencio. Las paredes habían sido revoqueadas. En los libros de archivo, el año de su muerte quedó registrado con la salvedad: por fallecimiento del envoltorio corporal. En los estatutos para futuras regencias apareció una nueva definición: estado de inaplicabilidad biológica. Fue el único caso en toda la dinastía Valois en el que una persona fue declarada incapaz durante su vida, no por su mente o su fe, sino por el estado de su carne. El consejo concentró el poder en manos del duque Armand. El rey permaneció formalmente en la corte, pero ya no participaba en las reuniones. Se sabe que no abandonaba el ala este. Según los informes de los capellanes, dejó de asearse, rechazó la comunión y en una ocasión se negó a comer, afirmando: «Si todavía está podrida, no puedo comerla». Lo encontraron muerto a mediados de marzo. Tenía el rostro hinchado y los labios cubiertos de espuma negra. La causa de la muerte fue un fallo hepático. El médico informó de que se habían encontrado fibras microscópicas de origen desconocido en la sangre del rey. Una anotación en un diario privado dice: color ceniciento, tejido no humano, probablemente relacionado con la inhalación de sustancias en descomposición. El duque Armand fue inmediatamente proclamado protector del joven heredero. La misa solemne para celebrar el inicio de una nueva era se pospuso indefinidamente. El abad de Saint-Sulpice se negó a oficiar alegando un profundo hedor que emanaba de la capilla. Más tarde el abad desapareció. En su lugar dejaron una vela con una nota: no está abajo, está en silencio. Mientras tanto, entre la población crecía el terror supersticioso. Desde los pueblos de los alrededores de París comenzaron a llegar quejas sobre un extraño brillo lechoso en la superficie del agua. Varios bebés nacieron sin reflejo de succión. Los médicos lo atribuían al agotamiento de las madres, pero en la memoria popular se relacionaba con la
Leche maldita de Margarita. Por primera vez en la historia de Francia, las comadronas comenzaron a utilizar sal y miel para lavar a los recién nacidos, en un intento de romper el vínculo. Los grabados con la imagen de la reina en descomposición se difundieron clandestinamente. En ellos se veía un cuerpo semidescompuesto con una corona de oro, sobre cuyo pecho se sentaba un bebé alimentándose de sangre. La inscripción Regina Mortua, Patria Vivit, fue prohibida más tarde, pero pasó a formar parte del folclore. Los niños la repetían mientras jugaban en los callejones, como un conjuro. La reina muerta, el país vivo. La iglesia se debatía entre reconocer los sufrimientos de Margarita como martirio y condenar su carne como castigo divino. Algunos monjes insistían en que se trataba de un milagro, ya que había vivido en el fango más tiempo del que es posible para un ser humano. Otros exigían que se desecara la tumba y se quemaran los restos. Un concilio secreto celebrado en Tours decidió: la muerte sin descomposición es un signo de desintegración eterna. No hay lugar para la santidad en lo que no ha muerto por completo. Mientras tanto, ocurrió lo más importante. Durante la noche del segundo día de Pascua, el suelo de la capilla de San Lázaro se derrumbó. Se desprendió un olor que hizo perder el conocimiento a 3 soldados. Las losas de piedra se agrietaron. Del ataúd salía vapor. Era blanco grisáceo, con vetas amarillentas. Al acercarse, uno de los sacristanes, el hermano Luis, dijo: «Esto no es descomposición, es aliento». Al día siguiente la cripta fue inundada con cal. La cubrieron con una losa de plomo. La inscripción fue sustituida por un grabado en piedra sin nombre. Solo el año, ni una cruz, ni una palabra, solo la fecha. Y sin embargo, el olor no desapareció. La gente decía que por las noches regresaba, como si todo el castillo hubiera absorbido la podredumbre y no la soltara. Las paredes de piedra parecían cálidas. Las mujeres embarazadas se negaban a entrar en la capilla. En el patio comenzaron a instalar nuevas ventanas, no para que entrara la luz, sino para poder respirar. Pasó un año. El régimen de Armand se estabilizó. El niño heredero fue bautizado sin su madre. Ningún representante de la familia Valois acudió a la misa. Solo caras nuevas, escudos nuevos, un nuevo orden. Pero el pueblo recordaba. En algunas aldeas surgió una tradición en primavera: enterrar en la tierra los mechones cortados de los bebés para no atraer la podredumbre de la corona. En Toulouse, los pastores se negaban a beber de los pozos, alegando que tenían sabor a hierro y sangre. Los archivos registran que, durante los 2 años siguientes a la muerte de Margarita, disminuyó el número de matrimonios en la región, aumentó el número de mortinatos y las vacas lecheras dejaron de ser ordeñadas en 48 granjas, sin motivo aparente. La última anotación, realizada por el médico Jean de Ravo, data de 2 años después. Investigó la causa del rechazo masivo de las madres lactantes a amamantar a sus hijos. En su conclusión escribe: «No es una enfermedad, es miedo. El recuerdo de los pechos podridos no es un símbolo, es una realidad que se transmite corporalmente, a través de generaciones, a través de la leche, a través de la respiración». Así murió la reina, y con ella murió la confianza en la inmortalidad del poder. De su cuerpo solo quedó una sombra, y esa sombra no se ha ido. Está en la piel, en el aire, en el miedo y en el silencio con el que la murieron.